Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo acá en mi casa haciendo bueno, ahora estamos de noche, esto que queda, pero toda esta semana estaba haciendo mi cuarentena preventiva acá con los chivamóviles. Espero que ustedes también en su casa, el Arturo se ríe, espero también en su casa hayan podido hacer su cuarentena preventiva. Lo más importante es cuidar la salud, no solamente de ustedes, sino que de toda su familia, así que sean súper cautelosos respecto a los cuidados que se están pidiendo que se tengan, ¿ya? Eviten salir a la calle, lávense la mano, por lo menos 20 minutos. Ustedes saben que aquí la verdad absoluta, ustedes saben que la tienen. Elmer, Chayanne, te ahí ponen Salomé y se lavan las manitos cantando baila, qué ritmo te sobra. El coro completo de Salomé los deja con las manos absolutamente y completamente limpiecitas y sin coronavirus, ¿ya? Y bueno, traten de hacer actividad física lo que más se pueda, ¿cierto? Un poco de baile, un poco de salto, saltar la cuerda, me dicen por aquí, ¿cierto? Hacer un poco de pesas con botellas con arena, ¿ya? Para que no se les atrofien ni las manitos ni los musculitos, porque no sabemos cuánto va a durar eso. Fuera de eso, como su profesora jefe, que quiero desearles todo lo mejor, les vengo a contar una más pulenta noticia todavía, y es que accedí a los recursos webísticos, ¿cierto? De la web, para poder subirles un poco de instrucciones o instructivos para que ustedes puedan trabajar en sus casas con los contenidos. Y es que lamentablemente toda esta situación nos pilló eh, a principio de año escolar, ya inicio de unidad, y es mucho contenido lo que uno trabaja a inicios de unidad. Pero para que ustedes no se confundan ni se estresen, voy a estar subiendo de a poquito algunos videos y algunos clips, a ver si les sirve mi explicación para que ustedes puedan ir trabajando en sus casas de manera autónoma. Lo que les recomiendo es que vean estos videos con algún adulto acompañado o alguien que los pueda apoyar en su aprendizaje, para que ambos estén en sintonía con lo que estamos hablando. Y si no pueden verlo con algún adulto, véanlo solitos nomás, no se preocupen, y me pueden hacer todas las consultas que estimen convenientes en los comentarios que van a estar abajo, o bien a través del correo institucional, que sus padres lo tienen y no tengo ganas de anotar en la pizarra en estos momentos. Dicho sea esto, tomen su cuaderno, objetivo y fecha. Nuestro objetivo de hoy es reconocer las principales características de la organización política de Chile, y la fecha de hoy es 23 de marzo, vamos a contabilizar la fecha de mañana, y estas son el módulo que se va a trabajar durante toda la semana, ¿ya? Entonces, me río porque me están haciendo burla acá, ya, yo no estoy sola, no estoy haciendo la cuarentena sola, ya. Vamos a poner como título Chile, una república democrática. Tildes bien marcaditas, ¿cierto? Y es que nosotros tenemos que, a partir de hoy día, profundizar en las características de nuestra organización política como país y como sociedad, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que ir caracterizando son dos conceptos o dos ideas que aparecen cuando nosotros investigamos de qué es Chile como organización política, ¿ya? Y nos va a aparecer la idea de república y la idea de democracia. La actividad anterior ustedes tuvieron que construir un glosario de términos o un diccionario político donde tenían que buscar ciertos conceptos, y entre esos conceptos específicamente estaba república y democracia. Ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata cada uno, y luego de eso yo los voy a dejar con algunas actividades del libro y también con unos links de YouTube como apoyo para que ustedes puedan profundizar su aprendizaje. Lo primero que vamos a explicar, ¿cierto?, es el concepto de, y voy a cambiar de color, república. Muchas veces la idea de república la confunden con democracia, y no es lo mismo, ¿ya? Cuando están juntas es porque se potencian así ciertas características. Cuando Goku con Gohan hacen, con Vegeta, perdón, hacen la fusión, así fusión, ¡ah! Y queda lo más pulento de cada uno y se hace algo más fuerte. Algo así sería lo que sería una república democrática. Pero ojo, no es lo mismo, se parecen pero no es igual. ¿Bien? Entonces vamos a partir con las características o la definición de la república. La república
como definición política, es un tipo o forma de organización de un Estado. Y ahí aparece otro concepto, ¿qué es un Estado? ¿Ya? Pero vamos a partir primero con esto, que es una forma de organización o cómo se organiza un Estado. Para que podamos profundizar más, vamos a conceptualizar rápidamente qué es un Estado. Un Estado es una forma o estructura organizativa u organizacional en donde se juntan tres componentes súper importantes. Por eso siempre yo dibujo una pirámide para poder explicarlo. Se junta, por un lado, un territorio. En segundo lugar, una nación. Y en tercer lugar, un gobierno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Cuando nosotros estamos frente a un Estado, estamos frente a un territorio, o sea, una porción de territorio, una porción de espacio geográfico, un lugar, ¿cierto? Un territorio, ¿ya? Y ese territorio, dentro de ese territorio, vive una nación o habita una nación. La palabra nación también nos puede llevar a la idea de pueblo, es decir, ese territorio tiene habitantes. Y esos habitantes que habitan en ese territorio, ¿cierto?, responden a un gobierno común. Cuando nosotros tenemos esos tres elementos juntos, estamos frente a un Estado, ¿ya? Y para que, por ejemplo, exista territorio, exista nación y exista un gobierno, es súper importante que en este territorio hayan leyes, ¿ya? Y cuando se dan todos estos elementos, nosotros estamos frente a un Estado. Chile es un Estado, ¿por qué? Porque tiene un territorio definido, de hecho nosotros lo podemos reconocer en el mapa, sabemos sus límites, parte desde el 1730 de la línea Concordia hasta los 90, ¿cierto? Si es que consideramos el territorio antártico, y el meridiano 72-33 minutos, que es el meridiano de referencia, ¿cierto? Longitud oeste. Entonces, sí tenemos un territorio súper definido, ¿ya? Hay una nación o pueblo que lo habita, que es la nación chilena, ¿ya? Después vamos a ir conceptualizando y problematizando esta idea de la nación. Y tenemos un gobierno, que es el que en estos momentos toma las decisiones, nos representa y ejerce el poder político. Y dentro de este territorio, sobre su población y sobre su gobierno, rigen unas leyes que son comunes para todos nosotros. Es por esto que nosotros, Chile, es un Estado. Ahora bien, los estados se pueden organizar desde distintas formas, ¿ya? Una de las formas más antiguas de organizar un estado es a través de una monarquía. Y ustedes ya la conocen porque el año pasado trabajamos la monarquía absoluta, que es la que llega acá a América con la conquista de América por parte de los españoles, ¿cierto? En donde el gobierno es ejercido por una sola persona, que en este caso es el rey, y además de que el rey, que es esta sola persona que ejerce el poder, ¿cierto? Esta persona no es elegida, sino que llega al poder por herencia, porque el papá, porque el abuelo, por no sé quién, era rey también, y por eso él queda ahí, y además gobierna de por vida, el poder es vitalicio, ¿ya? Esa es una forma de organizar un estado a través de una monarquía. Y la otra forma, que es súper habitual, que es la más utilizada hoy en día o en la actualidad para organizar un estado, es la república, que es muy diferente de la monarquía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros organizamos un estado a través de las repúblicas, estoy buscando mi plumón, tenemos que observar o tenemos que respetar ciertas características para que sea república. Lo primero es que el poder se encuentra dividido, no concentrado en una sola persona como aparecen en las monarquías, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar tradicionalmente en una república? La división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando el poder se encuentra dividido, nos estamos acercando a una organización de tipo republicana. La otra característica de una república es que el poder es temporal.
¿Qué quiere decir esto? Que las personas que ejercen el poder político están en su cargo solo por un tiempo definido. Y ese tiempo definido lo establece una ley. No pueden sobrepasarse, ¿ya? Cuando nosotros vemos que los poderes están reglamentados y están definidos ya, el presidente va a durar 4 años en el poder, los senadores van a durar 8 años en el poder, los diputados 4 años, los alcaldes 4 años, ¿cierto? Nos estamos acercando a una organización de tipo republicana. Además de eso, en una república tiene que existir un poder electo. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación ciudadana o el sufragio es súper importante para llegar al poder. A diferencia de las monarquías, donde el poder no es electo, sino que es designado por la dedocracia, ¿cierto? Tú eres mi hijo, tú gobiernas. Tú me caes bien, tú gobiernas. Tú me caes mal, no puedes hablar, ¿cierto? En las repúblicas no pasa eso. En las repúblicas lo que se privilegia o lo que en el fondo se fomenta es la capacidad de sufragar. O sea, de que ese poder o esa persona que llega a gobernar sea elegida a través del sufragio, a través del voto, ¿cierto? Y además el poder se encuentra dividido, el poder es temporal, el poder es electo, y además de eso tiene que existir una ley que regule el poder. O sea que además en las repúblicas tienen que existir constituciones, ¿cierto? ¿Qué es una constitución? Las constituciones son las leyes más importantes que rigen a un país o a un estado y que se encargan de determinar cómo se va a organizar ese país, cuáles son los derechos y los deberes de sus habitantes y cuáles son las funciones que cada autoridad de gobierno debe cumplir. ¿Ya? Si un estado cumple con al menos estas cuatro características, nos quiere decir que estamos frente a una república. Repasemos entonces. La república es un tipo de forma de organización del Estado, ¿cierto? En donde el poder está dividido, el poder es temporal, el poder es electo, además, y existen constituciones que regulan el poder dentro de ese territorio. Por otra parte, y en un sentido súper complementario, también tenemos que afirmar o aseverar que Chile es democrático, ¿ya? Pero, ¿qué es una democracia? Cuando ustedes eran pequeñitos, conocieron el sistema o el modelo democrático con los griegos y conocieron su definición a partir de el significado, la raíz de la palabra, que se descomponía en dos: demos por una parte y kratos, donde demos era el pueblo y kratos era poder o autoridad. También se podía entender como gobierno, ¿cierto? Lo que nos lleva a entender que la democracia para los griegos y también para nosotros, pero con algunos matices y algunas diferencias, se podría definir como el gobierno o la autoridad del pueblo. Ahora bien, si nosotros buscamos esta definición en un diccionario que nos acerque al entendimiento político de esta palabra, más que al entendimiento valórico de la misma democracia, podemos encontrar que la democracia es un sistema o modelo de gobierno. Y ahí tenemos una diferencia con el concepto de república, porque la república nos habla de una forma de organizar el Estado, en tanto que la democracia nos habla de cómo se tiene que gobernar de acuerdo a ciertas ideas que son propias de este sistema o de este conjunto de valores, ¿ya? ¿Qué características va a tener este sistema o modelo de gobierno? Básicamente es que se va a basar en dos principios fundamentales. Por un lado, la igualdad, y por otro lado, pero no menos importante, la libertad.
En este sentido, todo país que se reconozca como democrático o que asevere y afirme que su sistema de gobierno es democrático, tiene que defender en su gobierno y en el ejercicio del poder la igualdad de todos los habitantes de su territorio o de su estado y la libertad, garantizar la libertad de todos los habitantes de su territorio. Y esto va más allá, por ejemplo, de que en este país o que en este estado no existe esclavitud. Tiene que ver con, por ejemplo, garantizar la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de expresión, entre otras formas o matices que tiene la libertad. Ahora, hay ciertas características que tienen que estar presentes en un sistema de gobierno democrático para que se reconozca como tal. Así como nosotros definimos 4 características básicas que tiene que tener un Estado para ser reconocido como república, lo mismo vamos a hacer para la democracia para que sea reconocido un sistema de gobierno como democrático. Y nos vamos a comenzar a enumerar. La primera es que si el poder o la autoridad la tiene el pueblo, es el pueblo quien tiene que tomar las decisiones importantes. ¿Y esto cómo se hace? A través de elecciones periódicas. Por lo tanto, en una democracia tiene que haber participación de la ciudadanía a través de elecciones periódicas. Otra característica que tiene que tener la democracia para ser reconocida como un sistema de gobierno como tal o en tanto tal es que se debe respetar la libertad de pensamiento y se debe esperar a una tolerancia respecto de todos los habitantes de su población. ¿Ya? Ahora ha pasado que en algunos regímenes o sistemas de gobierno que son democráticos, incluyendo el chileno, pero también en experiencias europeas, que es el claro ejemplo, han existido censuras o prohibiciones de ciertas formas de expresión o ciertas formas de participación. Si nos remontamos un poquito a la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a encontrar en los textos y en las enciclopedias de una lamentable situación y una lamentable conducta del ser humano que tuvo que ver específicamente con el exterminio, con la tortura y con la criminalización de ciertos grupos de personas por tener o poseer ciertas características que los hacían distintos o diferentes del grupo que estaba dominando en ese entonces. Por ejemplo, en la Alemania nazi, liderada por el Partido Nacional Socialista, por Adolf Hitler, el sujeto del bigotito, ¿cierto? Encontramos una gran cantidad de población de origen judío, pero también gitanos, de raza negra, personas homosexuales con algún tipo de discapacidad física o mental, que fueron asesinados o recluidos en campos de concentración, siendo torturados y sometidos a trabajos extenuantes y durísimos, por el simple hecho de ser quien era. Hoy en día, específicamente en Alemania, existen leyes muy duras que sancionan este tipo de pensamiento en donde una raza o un grupo se siente superior al resto y que por sentirse superior puede ningunear, puede basurear, puede asesinar o puede torturar o puede someter a los vejámenes más horribles, ¿cierto?, a otro grupo por considerarlo diferente o inferior. Ustedes dirán, ¿pero no estarán censurando la libertad de pensamiento? No, ¿por qué? Porque como la democracia lo que intenta defender es la libertad de pensamiento y de expresión de todas las personas, no puede aceptar o no puede tolerar dentro de su sistema pensamientos o acciones que atenten contra la libertad de otros. No es lo mismo decir, a mí no me gusta cómo piensas tú, que decir, a mí no me gusta cómo piensas tú, por lo tanto te mataré o te golpearé, ¿cierto? Las conductas que atenten, vuelvo a repetir, contra la libertad o contra la dignidad de otras personas dentro de una democracia no son toleradas. Y eso no es falta de tolerancia, eso es una forma, un mecanismo que la sociedad democrática
tiene para defenderse de conductas y de actitudes que puedan dañarla. ¿Ya? Así que eso es súper importante para que no digan, por ejemplo, es que están censurando mi libertad de expresión. Sí, pero ojo, tu libertad de expresión puede matar o puede dañar a miles y millones de personas como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Que ojo, no fueron solamente los alemanes, los italianos, por otra parte, con el régimen fascista de Benito Mussolini, y también en la Unión Soviética, actual Rusia, ¿cierto? Con el sistema stalinista, que también utilizaron las mismas estrategias y ejercieron los mismos errores sobre una gran cantidad de población. Estamos hablando de millones de habitantes que sufrieron este tipo de abusos y que esperamos que no se vuelvan a repetir. Además de garantizar, volvemos a la descripción de la democracia, la libertad de pensamiento y de expresión de sus habitantes, siempre en un régimen de tolerancia, los sistemas o gobiernos democráticos siempre tienen que defender la igualdad de todos sus habitantes. Y es por esto que en los modelos democráticos la participación tiene que ser lo más amplia posible. ¿Por qué? Porque todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho a participar de la toma de decisiones de nuestro territorio. Por eso es el gobierno del pueblo o el gobierno de todos. En este sentido, una de las principales características que va a tener la democracia es el sufragio universal. Esto quiere decir que todas las personas, sin grandes distinciones, pueden acceder al derecho a votar. Si tú estás viendo este video, tú tienes el derecho a votar, pero todavía no lo puedes ejercer. Esa es la diferencia. ¿Cuándo vas a poder ejercer el derecho a participar en política a través del sufragio en nuestro país? Cuando tengas cumplido los 18 años de edad, y si no eres condenado a ningún tipo de pena aflictiva por algún delito o algún crimen que cometas. Esto quiere decir que estés recluido en cárcel por 3 años y un día como mínimo, ¿cierto? Aún así, si tú por alguna casualidad, que esperemos que así no sea, porque confío que no va a ser así, pero si existe alguna persona que por diversas razones de la vida se ve en una situación de privación de libertad y su pena corresponde a más de 3 años y un día en cárcel, terminada su condena, él puede recuperar su derecho a la libertad, no es que su derecho a sufragar, no es que los pierda, se suspende, ¿ya? Hay otras razones por las cuales uno pierde el derecho a sufragar o el derecho a votar, pero eso lo vamos a ver en otra clase, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de sufragio universal, estamos hablando de todo, y eso incluye también a grupos que históricamente fueron excluidos. Por ejemplo, las personas que no tenían bienes económicos en el siglo XIX, las mujeres, ¿cierto? Las personas no videntes, las personas que tenían dificultades de audición. Todas esas personas que durante mucho tiempo fueron excluidas, hoy en día sí tienen su derecho a votar. Porque también el modelo democrático es un modelo inclusivo, donde tiene que proporcionar las herramientas y las estrategias suficientes para que todos podamos participar. Espero que haya sido lo más explicativo posible. Por lo menos acá tenemos a grandes rasgos trabajados los dos conceptos de esta semana, que es república y democracia, ¿ya? Y como te mencioné, en el documento de Word que va a estar en la webclass y que les va a llegar por correo a sus papás, están los links de unas cápsulas que son muy entretenidas y bastante explicativas de lo que acabamos de conversar. Además de eso, les voy a dejar anotadas algunas páginas del texto, del libro de estudios, de la asignatura, que van a poder leer y que van a poder desarrollar sus actividades y sus preguntas. Si no tienes el libro, no vayas al colegio a buscarlo. Ingresa a Mineduc, a la página del Ministerio de Educación, y ahí están los links para acceder a todos los libros en PDF. Están todos digitalizados. Y aprovecha porque han sido todos liberados. Años anteriores, por no tener pandemia, obviamente, ¿cierto? No tenían acceso a esos libros, solamente nosotros los profesores y los colegios, pero ustedes como niños, estudiantes y sus papás no podían. Y ahora sí pueden, así que aprovechen de descargar todos los libros y aprovechen de repasar en sus casas los contenidos. Cuídense mucho,
Un besito, Francisca, espero que estés súper bien, Enrique, que no esté contagiado, por favor, lávale las manitos y ponle mascarilla, ¿ya? Que estés muy bien.